Hoy, en Papel y Tinta, hablamos de un género que, aunque ha estado denostado durante mucho tiempo, sobre todo en nuestro país, vuelve a recobrar sus bríos con fuerza. Un género literario con el que muchos comenzamos en esto de la escritura. Uno que puede parecer fácil, pero que entraña mucha dificultad si lo que quieres es hacerlo bien. Hoy en Papel y Tinta analizamos las claves del relato y reivindicamos su fuerza y el lugar que le corresponde en el panorama literario. Bienvenidos una semana más a Papel y Tinta. Que bueno, os he invitado yo a vosotros por hablar del premio Arjona, del premio Manuel Sánchez Sevilla, de hablar de relato en general, que yo no sé si estáis de acuerdo en que el relato es un género menor o no sé cómo lo veis vosotros. Estamos hablando del relato como un género menor dentro de la narrativa. Yo creo que el hecho de tener menos páginas un relato que una novela no supone que sea un género menor, ¿no? Porque tan difícil es escribir un buen relato como escribir una buena novela. Todo tiene tienen sus puntos en común, por supuesto. Estamos hablando de muchos elementos compartidos, pero al mismo tiempo la estrategia a la hora de escribir y el desarrollo de las técnicas. Hay perfectos novelistas que después no funcionan como relatistas y al contrario, hay gente que domina el relato de una manera y que quizás si se embarcara en algo de mayor envergadura, pues a lo mejor no le resultaría igual, ¿no? Yo género menor no, porque hay verdaderos maestros de relato, entonces yo no lo veo menor. Depende de la calidad del texto, claro. Claro, el escritor es el que cuenta. De todas formas está como muy de moda, ¿no? Últimamente, ¿no? El tema del relato, el microrelato, ¿no? Se ven muchas compilaciones que se editan, que antiguamente era muy difícil ver un libro de relatos que no fuera autopublicación, ¿no? Pero hoy en día parece que hasta las editoriales se están animando con antologías y cositas así, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Hombre, que a lo mejor es más fácil a la hora de darle salida a un libro, a lo mejor es más fácil o más ameno para el lector también que sean en pequeñas dosis a una novela. Y actualmente, con el ritmo de vida que llevamos también tan frenético, pues a lo mejor a los lectores les interesa más algo más breve y que se lo puedan ir manejando mejor que una novela, pero vamos, no lo sé, tampoco si será por eso. Hombre, yo creo que tiene mucho más sentido, va por ahí la cosa también, tiene mucho más sentido que un tochote ahí que tienes que invertir un montón de tiempo, que sea algo que te lees en una sentada, ¿no? Eso es que es lo que deberíamos demandar al ritmo que vamos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también yo creo que es que vamos muy tarde con respecto a otros países, ¿no? Los norteamericanos o Latinoamérica, ellos tienen una cultura de relatos de hace décadas y décadas y nosotros no acuajamos el relato. Precisamente quizá por lo que decía Dani, porque hay gente que quizás piense que eso es un género menor, que es algo más, un relato, solo escriben un rato, pero no tenemos esa cultura que pueden tener, pues desde Edgar Allan Poe escribiendo relatos. ¿Cierto? Y arrancando hasta, bueno, los años de depresión. Fíjate cuántos norteamericanos y Latinoamérica que tenemos unos escritores, Borges, Cortázar. Entonces, y aquí, sin embargo, un escritor que se da a conocer únicamente por sus relatos, yo no sé si existe o no. Tienes que pasar por el filtro de la novela y que te valoren por la novela, y entonces ya también contamos con tu relato porque sabes escribir. Sí, me parece que no eres escritor ni nada, ¿no? Si no has escrito una novela de éxito, ¿no? Parece que esta escribe relatos. También eso, hay gente que lo asocia como a los cuentos. Algunas veces eso, yo que ahora estoy leyendo mucho Fernando Quiñones y él tachaba la palabra cuento para poner relato como para devolverle el prestigio a este tipo de textos, ¿no? Y también yo creo que puede ser eso, que como que se asocia a los cuentos todavía, a los cuentos infantiles, y parece que es como un poquito de una categoría inferior, pero vamos, también pasa a lo mejor con otro tipo de literatura, como la de humor, ¿no? La literatura en plan cómico parece que también es de un rango inferior. Incluso la juvenil, ¿no? Mucha gente, la literatura juvenil, eso es para niños. Espérate. Tú escribes juvenil, que hay literatura juvenil, ¿no? Sí, y parece que es como de una categoría diferente. Sí. No, y para nada. Y no. Eso es parte de... Yo creo que Juan Jesús tiene razón, ¿eh? La cultura española que tenemos acostumbrado a los grandes del género, ¿no? Cervantes, Baroja, en fin, toda esta gente tan importantísima. Vosotros sois ganadores de concurso, los dos.
este año además, Juan Jesús el Arjona, si no recuerdo mal, en tu caso Almudena el Manuel Sánchez Sevilla de la Carlota, de aquí muy cerquita, además hace muy poquito, ¿no?, que te dieron ese premio. ¿Cómo ha sido la experiencia de que te otorguen un premio? Bueno, tú ganaste el Victoria Sendón aquí en Écija también, ¿no? Sí. Hace un par de años, ¿no? Sí, este año no, el anterior. El anterior, sí, ¿no? La convocatoria anterior, sí. ¿Qué siente uno cuando lo llaman por teléfono y le dicen, con oye? Mucha alegría que va a sentir, ¿no? Claro. No, la verdad es que esto, yo qué sé, yo me comparo muchas veces, por ejemplo, con el que se dedica a la fotografía, a la pintura. Y es que es tan inmediato poder ofrecer y que la gente aprecie y vea lo que haces y de un momento, y que además vea una exposición tuya. Sin embargo, con algo que es la escritura, ahí hay otros sistemas de llegada, y además la gente necesita invertir más tiempo. Es totalmente distinto. Entonces parece ser que cuando oyen por ahí, mira, pues ha ganado un premio de relato, ha ganado esto, pues se interesan, y es una manera también que sabe que va a haber más gente que se interese por leer lo que, aparte del premio, ¿no? Pero por leer lo que tú has escrito, ¿no? Y entonces yo creo que la satisfacción también es un poquito porque ves que lo que tú estaba en tu cajón, de pronto lo estás compartiendo con mucha gente, ¿no? ¿En tu caso? Yo en mi caso es que como yo escribo por desahogarme fundamentalmente, como casi todos, ¿eh? Entonces, claro, además el estilo mío es también un poquito peculiar porque es muy chirigotero. Se ha hablado del humor antes, y es verdad que yo que fui jurado cuando tú ganaste. Yo no sabía, por supuesto, que era tu relato, pero es verdad que todos coincidimos en que en este caso era el tema de la igualdad el que se trataba en el Victoria Sendón. Y lo abordabas de una manera muy diferente al resto de participantes, ¿no? Y eso fue quizás lo que nos llevó al jurado en ese caso a decantarnos por el tuyo, ¿no? Porque desde el humor, sí, y un poco de sinvergonzonería, no sé cómo se diría, se aborda un tema muy candente, ¿no? Como es en este caso el tuyo era de tener que ser siempre la mujer perfecta, estar en todo, físicamente, psicológicamente. La presión social. La presión social, ¿no? Sí. Está muy bien, muy bien. Sí. Y claro, también con este tipo de escritura es un riesgo, porque claro, con el certamen de Manuel Sánchez Sevilla, a mí me suponía también un poquito de pudor, porque claro, el tema es muy fuerte. Y lo que pasa es que yo no sé abordar los temas de otra manera. Entonces, claro, te arriesgas a que dices, mira, esto o me lo tiran a la basura por sinvergüenza, o les gusta. Entonces digo, bueno, vamos a ver cómo reaccionan. Y mira, para mí la sorpresa es que reaccionen bien, porque claro, no te lo esperas. Sí, pero yo creo que le das el punto exacto de comicidad al tema para que no sea ridículo, pero claro, sí que te haga reflexionar, ¿no? Claro. En este caso, no como buena gaditana, por otro lado, ¿no? Que tu sangre ahí tiene que tirar. Eso, que es que allí es tradición también expresar las cosas con el sentido del humor, con la ironía, con la guasa gaditana, digamos. Y claro, lo que pasa que es lo que tú dices, hay que cogerle la medida justa. Sí, eso es un arte. Al tema, sí. Juan Jesús, en este caso, con un tema además muy de aquí, el tema de la Amazona herida, ¿no? Sí. Es curioso que en un certamen de fuera de Écija la verdad se valore, ¿no? Que gustó mucho, además me sorprendió porque es que el jurado estaba compuesto por 18 o 19 personas, ¿eh? Y además todos habían leído y prácticamente era unánime la valoración y les gustó mucho el relato, ¿no? También, no sé, Arjona también tiene un poco un trasfondo romano en algunos aspectos, pero no sé, les llegó la historia también. Es la historia de aquí del Amazonas, pero se trataban temas universales, ¿no? Que en parte es lo que hace también que un relato le llegue a la gente, ¿no? Ahí se trataba el tema de la pérdida, ¿no? De la añoranza, de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de trascender, ¿no? En el tiempo, y no solamente algo local. Lo que pasa es que, claro, para nosotros como écijanos, pues lo que más nos llama la atención es la figura del Amazonas. Y era también, pues para mí era un doble orgullo también, ¿no? Poder ser embajador de Écija y que allá había gente que después, cuando acabé allí de hablarles y tuvimos el acto, decían que estaban pues interesados en venir a Écija a conocer esa Amazonas, ¿no? Entonces, pues
dos por el precio de uno, ¿no? Sí, es que además la literatura abre fronteras, claro. Y el día que se den cuenta de que la literatura mueve a tantísima gente y los atrae, ¿no? A visitar, claro, las ciudades y demás, yo creo que ganaremos todo. Yo creo que una pregunta que se está haciendo todo el mundo es ¿qué truco hay para ganar certámenes de relato en este caso? ¿Tenéis algún truco, no sé, alguna arma que utilizáis vosotros? Si hubiera un truco, cada vez que mandas un relato tuyo al primer certamen que lo mandas, lo enviaras, pues ya estaba ganado, ¿no? Entonces no hay truco, porque el relato puede estar rodando hasta que encuentre a alguien que de verdad lo valore o que le diga algo que a lo mejor no lo ha dicho a otro jurado. Pero sí es cierto que si hay una pauta, unas técnicas más o menos que donde hay que incidir, ¿no? El relato, por ejemplo, al ser tan breve, inmediatamente tienes que captar la atención del lector. Entonces, el comienzo del relato es trascendental. O sea, si tú no lo captas, si tú no le informas desde el primer momento de qué van y lo engancha, pues a lo mejor ya ahí le va a costar más trabajo. Ya lo piden para una novela, ese tipo, claro, de inicio, imagínate un relato, ¿no? Y ya tienes mucho menos espacio. Y claro, y como este tan corto, digamos, recorrido comparado con una novela, el final, yo para mí lo que digo siempre es que el final tiene que tener resonancia. Al final tiene que dar algún campanazo que se te queda ahí resonando, ¿no? Y entonces, a través de una especie de circularidad, ¿no? De que el relato lo consigas atar al final y que quede esa resonancia, yo creo que hay mucha más posibilidad que un relato pues que te narra algo más anodino, más baladí, que está muy bien escrito, pero que a lo mejor no te deja ningún pozo. ¿Y incidís más en la técnica que en la historia? Lo digo porque al ser relato a lo mejor no puedes desarrollar tanto los personajes como en una novela, no hay esa evolución. Es como decía Juan Jesús, no tienes que ir más al grano y a lo mejor cuenta más la técnica en este tipo de cosas, ¿o no? O al final lo que llega es el mensaje y el pozo ese del que hablaba también Juan Jesús. Hombre, yo creo que tiene que haber ahí un equilibrio, una compensación, porque es lo que tú dices, que al ser algo tan breve, tú tienes que plantear bien los personajes, la acción, el desenlace final, y a la vez manejar una buena técnica. Tiene que destacar, o sea, el relato tiene que llamar la atención porque esté bien escrito, pero es indudable que lo que finalmente te engancha de verdad y te resuena más que la técnica que hayas desarrollado en la historia. O sea, lo que hayas contado, eso es lo que te va a estar después ahí dando vueltas en la cabeza, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el mundo férico, cuando estamos leyendo como jurado, hay gente que narra espléndidamente, pero cuando acaba de leer el relato dice, bueno, y toda esta tecnología para contarme esto. Entonces yo creo que yo estoy perfectamente de acuerdo con el relato. Tiene que tener un peso como historia y luego está bien contado, y si consigues ese equilibrio, el relato pues es un relato muy válido. Y se suele coincidir, tú que eres jurado también en este caso, el mundo férico, que lleva ya 16 ediciones este año, ¿no? 16 este año ya. Como decía, hay unanimidad a la hora de elegir el ganador. En el caso de Victoria Sendón, la edición que ganó Almudena, sí, hubo unanimidad. A lo mejor un par de miembros no estaban tan de acuerdo, pero por lo general todo el mundo apreciaba ese acercamiento y esa forma de escribir el relato. No sé si en certámenes más generalistas como este también se da. No siempre, hay algunas veces que sí, pero por lo general el jurado está compuesto pues de 5, 6 o 7 personas y cada uno tiene su gusto. Y no, ya cuando llega el momento final, pues sí, hay que aclarar y decidirse, pero llegan cosas muy, muy variadas. Y es cierto que hay gente que escribe bien y hay gente además que se presenta sistemáticamente a los certámenes, que tiene ya su forma de escribir y además tiene y se ve que gusta, ¿no? Y entre esas personas muchas veces hay una serie de competencias, pero cada uno tiene su estilo, tiene su forma. Y después los miembros del jurado pues nos hemos encontrado muchas veces, fíjate, es curioso, muchas veces se empiezan a votar y a darle a lo mejor un punto dos puntos al que crees que te gusta más y un punto al siguiente, que sería segundo. Pero como el que destaca para cada persona es tan peculiar, muchas veces obtiene más puntos el segundo porque le ha gustado a todo el mundo, pero el que me gustaba más era este otro. Y es complicado entonces llegar a un acuerdo y empezar a barajar otra vez todas
las posibilidades y todo lo que tú ves en el relato. Al final es complicado, ¿no? Es Es complicado. difícil porque quiere hacerlo bien. Claro. Porque quiere ser justo lo justo que posible, ¿no? Y elegir el relato que más te haya gustado y sobre todo también con vistas a la publicación, el relato, digamos, más digno de ofrecer también al público lector que vas a tener luego, ¿no? A nosotros nos ha pasado, yo he sido un par de años, vamos, y este año seré también jurado del certamen del Pablo de Olavide, de la Luisiana, de la modalidad juvenil. Que también lleva muchísimos años. También lleva 23 muchos por lo años. menos, Sí. Además, este año creo que ha incrementado incluso la cuantía, me parece. Sí, ¿no? sí, O sea, este año va hay más creciendo. cantidad de premios. Genial, muy bien. Sí, y eso nosotros, vamos, yo he estado en el juvenil estos años. Y pasa eso, que hay chavales que se esfuerzan mucho y tú lo ves que le han dado varias vueltas, entonces, pero claro, después dice, bueno, al final, ¿qué me ha contado? Y a lo mejor otro te cuenta muchas cosas, pero se ve ahí unas faltas de la puntuación, los párrafos, de estructuración de relato. Idas y vueltas, no termina de manejar bien el tema y eso, pero sin embargo, en estos certámenes anteriores siempre ha habido uno o dos que dice tú, aquí está El ganador. Sí, aquí está Hay lo gente que mejor. tiene, digamos, ese don de Que ha transmitir, sabido ¿no? combinar y de ambas contar una cosas. historia, ¿no? O sea, estaría bien, como decías tú, tener esa varita mágica, para decir. Ojalá, pero bueno, entonces si la tuviese y si eso existiera, ¿cómo se competía? Si todos serían buenos, Sí, ¿no? sí, sería complicado, pero bueno, mira, ganaríamos en grandes obras también, por otro lado. Cuéntanos un poquito del certamen de este año, ¿no? Bueno, el certamen de este año es más o menos como ya el de otros años, puesto que, hombre, la trayectoria está muy definida, ¿no? Lo que sí, por hablar más en general del certamen, el certamen se inició solamente para alumnos de nuestro centro, los 2 primeros años. Luego empezamos a ampliar a todos los alumnos de Écija y un poco abriendo la comarca. Y en la 4ª edición lo que hicimos fue incluir una modalidad de adulto ya, con proyección nacional, que pronto fue internacional, porque es que te pedían a través de internet que si podían participar, al final ya la hacemos internacional. Y entonces pues ya vamos por la edición número 16, ¿no? que se dice pronto, además ininterrumpida. Madre mía. Y nada, pues el certamen se compone de una vertiente de alumnos y una vertiente de adultos. Y la de alumnos a su vez está dividida en 3 franjas, en 3 modalidades, porque nos parece que es más justo, ¿no? Participa primero y segundo de la ESO, de todos los institutos de Écija y algunos, digamos, de Pablo de Olavide, la Cañada Luisiana. Rosal. Entonces, después otra de tercero y cuarto y otra de bachillerato de todos los centros. Y la de adultos pues está abierta a mayores de 18 años con temática totalmente libre. Parecido al de la Luisiana, ¿no? El Pablo de Olavide, que Sí, también el de la tiene esas Luisiana es 2 temática vertientes, libre ¿no? también, sí. Y también tiene eso, juvenil y adulto. Que va por la 8ª, ya creo, este año. Octava edición, además también con carácter internacional. Sí, ahí se muchísimos presenta relatos también que se muchísimo. presentan. Sí. ¿Se abren todas las plicas al final? Cuando ya se ganador, ¿o no? Vamos, nosotros yo suelo abrir la de los ganadores y los finalistas, porque también me parece un detalle que si han quedado 12, 15 finalistas, les envío una carta que esas personas sepan que han estado ya entre los escogidos, porque también te da mucha satisfacción, como ¿no? Que muchos te da certámenes, vidilla, ¿no? Para seguir claro, muchos intentando, certámenes ¿no? tú no sabes si has llegado a finalista, sino porque no Claro. dicen nada, salen Sí. los 2 ganadores y ya está. Y a lo mejor ha sido finalista, a lo mejor no. Y me parece que es un detalle también, una atención hacia esas personas que han estado enviando sus obras, ¿no? Sí, además vosotros hacéis la criba, creo recordar, y también publicáis Sí, los nombres en de internet los relatos que han pasado esa primera Aparecen fase, ¿no? todos los que han participado y luego se van reduciendo a las sucesivas cribas, que ellos también lo hacen así Sí. en su página web. Eso está muy bien, ¿eh? Porque lo que decías tú, le das un poco de vidilla a esos escritores noveles, ¿no? Que a lo mejor no saben si han quedado bien, si han quedado mal. Si... Oye, que hay gente que a lo mejor no ha llegado a ganar nunca y se ve finalista, y eso es un subidón para Claro, ellos, ¿no? claro. Tiene que serlo para cualquiera, ¿no? O gente que a lo Está mejor, clarísimo. hay muchos que te digo, estos que se presentan sistemáticamente son casi como francotiradores y van viendo a ver por dónde va, qué relatos más, qué temática de la que yo escribo le gusta más, y claro, también van viendo si quedan finalistas, si no, si ese relato nunca llegó a ser interesante para jurados. Y la gente hace verdaderos estudios, ¿no? De esas listas de finalistas. En tu caso, Almudena también has ganado en Cádiz este verano, ¿no? O sea, Sí. que tú llevas Uy. una racha buena, ¿eh? Mira, eso es lo que te estaba diciendo antes, que ahora ya estoy yo un poquito más, más libre, digamos, de las tareas así de familiares. Sí, sí. Y ahora
pues, me está cogiendo un poquito más de eso. Dedicamos más tiempo, ¿no?, a estas cosas que nos gustan, ¿no? Sí, y lo de Cádiz fue que yo no me lo esperaba también. Fue Almudena Grande inició el relato y entonces el certamen era eso, pues continuar lo que había empezado Almudena Grande. Te ponían eso como requisito, que mantuviera un poco la continuidad del relato del comienzo y el estilo de Almudena Grande, que claro, yo lo continué, pero el estilo no sabemos cómo. El estilo ya no sé muy bien, pero mira, después eso me llamó Javier Osuna, que era el presidente del jurado de allí de las historias, se llama Certamen de Relato Historia del Café. Tenía que estar centrado en un café literario, el número de caracteres, así la estructura. Y nada, cuando me llamó al principio me creía que era uno de mis amigos de allí de Cádiz, que me estaba haciendo una broma. El de la chirigota. Claro. Y digo, esto vamos a ver quién es, a ver qué me está haciendo la gracia. Y ya cuando no, que sí que es verdad, después me llamó la dueña del café de Levante y nada, que eso hablaron conmigo los de jurado, que había sido por unanimidad también, como se dice. Te lo tuviste que creer ya, ¿no? Claro, ya me lo creí. Y fue, hombre, para mí un subidón también, porque dice tú, que Almudena Grande haya leído mi relato y que eso, que haya quedado, no sé si fueron casi 200 los que se presentaron, no me acuerdo ahora mismo del número, pero se presentó bastante y nada, así que nada, subidón, hay que seguir, ¿no? Yo supongo animadísima, ¿no? Te anima un montón precisamente a seguirme. Esos reconocimientos son palmadas en la espalda, ¿no? Sí. Claro. Y yo creo que también que es que estamos en una época en la que la gente necesita sentido del humor y necesita un poquito de risa y tomarse las cosas con un poquito de y no quiere decir que ese sentido del humor o esa broma nos lleve detrás un mensaje bastante serio, después, y potente incluso, y llega más a veces que porque te hace pensar más, ostras, me estoy riendo de esto, pero fíjate, y lo maduras quizás más que a veces que algo que sea un drama de golpe de primera. Yo te digo, en el caso del Victoria Sendón era una crítica brutal a eso, a la presión social sobre las mujeres, sobre que tienen que ser madres perfectas, mujeres perfectas, amantes perfectas. Era tremendo, o sea, y todo desde el punto de vista de... Parecía un monólogo en algunas ocasiones. Sí, ¿no? En algunas veces parecía un poquito teatral. Muy bien. Y eso en el de Cádiz pues también se ve un trasfondo, vamos, en Cádiz lo sabéis, el tema del paro, hay algunos barrios que son bastante marginales y la historia transcurría, los personajes de la historia eran personajes. Eran personajes de Cádiz. Y sin embargo, claro, cuando tú lo lees te ríes todo eso, pero después dice tú, lo que tiene esto detrás tiene miga también. Claro que sí. Sí. Y nada, pues fuera pues estamos ahí. En el Sánchez Sevilla igual, ¿no? Al final tienes ese homenaje a José Manuel Sánchez Sevilla, muy bonito además, yo lo leí cuando salió y genial, pero también le das ese toque tuyo de pensamiento de una persona, en este caso con las ferias del libro y todo lo que rodea, todo eso. Está muy bien. El de José Manuel Sánchez, vamos, tú lo sabes, que fue cuando estabais vosotros montando la feria del libro de aquí de Écija el año pasado y eso a mí, el acontecimiento, tú sabes que me afectó mucho. Yo no lo llegué a conocer, pero el tema de eso, de intentar contactar con él el mismo día que él falleció, pues a mí me afectó muchísimo. Y claro, una persona de mi edad y con mucha vida literaria, moviendo muchas cosas aquí en Écija. Entonces, aunque el tema de allí de la Carlota era tema libre, yo quería rendirle a él un homenaje. Y a la gente de la Feria del Libro y a los que se dejan su corazón entre los libros. Es verdad. Pues seguro que donde esté se está riendo también, está agradeciéndolo muchísimo. Bueno, ahí está también la parte cómica y la parte festiva, y de fondo hay un tema, sí. ¿Os animáis con...? Bueno, Juan Jesús ya tiene una novela publicada, en tu caso, Almudena, no, pero ¿os animáis a hacer algo más, iba a decir serio, pero no, algo más largo? Claro. Por no decir... por no terminar como hemos empezado, ¿no? Algo más formal. Algo de verdad. ¿Alguna novelilla por ahí? ¿Alguna idea? No sé. ¿Os animáis o no? Venga, Almudena, confiesa.
Hombre, yo creo que tú tienes más posibilidades que yo. Yo sí, yo estoy ahora dándole vueltas ahí y quiero ver si pronto voy esbozando y escribiendo una novela también. Puede que, es que tengo barajando más de una posibilidad, pero puede que sea también de nuevo con Écija, algo de eso como trasfondo, y no en la época presente, sino me voy a retrasar un poquito y bueno, como decía, hasta ahí puedo leer, ¿no? Pero que voy la verdad es que te ilusionas cada vez que empiezas a hilvanar ideas y a establecer conexiones y a descubrir cosas, ¿no? Y estoy en un proceso un poquito también de documentación. Es maravilloso, a mí me encanta. Yo lo paso casi mejor preparando todo eso que luego con la idea de lo que vas a hacer, ¿no? Y además tienes tantas cosas abiertas que luego es como, es verdad, es como decía, no sé si era Stephen King, que decía que era como descubrir un fósil, ¿no? Eso está ahí, tú vas cavando, y es inevitable que a medida que cavas vas quitando, vas rompiendo, hay cosas que se van perdiendo porque no puedes meterlo todo, ¿no? Todo lo que está en la documentación o el mundo que habías planteado. Pero es bonito eso, plasmarlo, intentar ver cómo enfoca, cómo harías ver, ¿no? Pero la idea no es tan hacer ver una época en sí, sino que a través de unos personajes, y yo creo que me voy a tirar otra vez un poquito por el lado fantástico. ¿Cómo nos tira, ¿eh? No podemos evitarlo. Sí, porque para mí la realidad pura y dura, si no es también con un elemento idealizado y al mismo tiempo es como lo que hablamos del humor. Fantástico no quiere decir, bueno, ya te me voy al plano de los niños, no, es que a lo mejor a través de esa visión desnaturalizada, de esa visión tan extraña, te hace ver también la realidad cotidiana de otra manera, ¿no? Yo creo que sagas como Juego de Tronos han demostrado que lo fantástico no siempre es para niños, ¿no? Claro. En este caso, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, pero me gusta a mí el matiz fantástico, tú sabes que me tira también, para me mí genera mucho. Me gusta un montón. Almudena, tú tienes un libro escrito, pero no es novela ni relato, es un libro didáctico, ¿no? En este caso, porque eres profesora igual que Juan Jesús y es ¿no? Sí que lo presentamos en la Feria del Libro. Es verdad. Tú y yo, además. Fíjate, sí. Por este libro fue por lo que conocí, contacté yo con la asociación vuestra también y al final se presentó el año pasado en la Feria del Libro. Pero claro, este no es de relato, este relata historia de clase. Que también da para un libro, ¿verdad? Esto es un libro de aventura. Ahí sí queda para novela. Sí, este no es de ciencia ficción. Ciencia ficción dura. O realismo mágico. Realismo no mágico, sé sí, podría ser. ¿Cómo catalogarlo? De la Andalucía profunda. Sí. Sí. Bueno, Cómo aman son mis fieras, ¿no? Sí. Muy relacionado con la música, que es tu otra pasión, ¿no? Sí. Y los niños, que no sé si son tu pasión, pero por lo menos tu obligación sí que son, ¿no? Son mi devoción. Tu devoción. Sí, y bueno, aquí eso por lo que cuento son aventuras y desventuras de las dinámicas de clase que he ido poniendo en práctica para mejorar la convivencia con la música. Y bueno, son también pequeñas recetas, ninguna mágica. Pero la magia es lo que inventamos nosotros para las novelas. Sí, la magia hay que hacerla, sí, aquí magia no. Pero bueno, para los compañeros docentes, los tutores y los educadores en general, pues algún cablecito a lo mejor pueden encontrar entre las páginas de Cómo aman son mis fieras. Muy bien. Y ya que estamos de autobombo, vamos a hablar de Herederos, ¿no? De esa primera novela tuya, que yo he leído y a mí me encantó personalmente, también muy relacionada con Écija. Sí. Y con ese toque fantástico, por supuesto, que bueno, podría ser. Vuelve a ser es una novela juvenil, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pero no por ser juvenil es una novela que esté solamente destinada a un público lector adolescente, porque le han leído muchísimos adultos, ¿no? Y les encanta. En mi caso. ¿no? Yo hace 2 años, además, hace muy poquito, o 3, no recuerdo. La novela gira en torno está ambientada en Écija, cuando hacían el mercado, yo lo llamo mercado medieval en vez de barroco, me parece más evocador, cuando lo hacían frente al museo, al palacio de Benamejí, y todo gira en torno al robo de una escultura que no tenemos, porque los que somos de Écija lo sabemos, ¿no? Del dios Hipnos, en el museo, ¿no? Y entonces ahí pues hay tres chavalitos, 2 niños y una niña, ¿no? Son 2 hermanos, Valle y Pablo, y después pues Jota, que es el hijo de la directora del museo,
y ellos pues se ponen, indagan sobre la desaparición de esa escultura, porque es que nadie se explica cómo ha podido desaparecer, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, eso es un caso, digamos, es como la típica novela de detectives, ¿no? Pero luego hay algo mucho mayor que van descubriendo, que es más amplio, y ahí es donde entra el elemento verdaderamente fantástico, ¿no? Convierto al marqués de Benamejí, bueno, yo tomo su palacio y tomo su título y ahora lo invento como que era un alquimista, y además a través de la alquimia y de la relojería, ¿no? Trabajaba él y puede que desentrañase los mecanismos incluso que gobiernan el tiempo. Entonces ya hay un elemento fantástico que lo que sirve es para ir conectando otras novelas y crear una saga, ¿no? Muy, muy recomendable también, esa novela, que esperemos tenga continuación prontito, ojalá, ¿no? Yo sé que algo hay por ahí ya de continuaciones. Y una segunda parte por ahí que a ver cómo va saliendo a flote. Bueno, pues ¿algún consejo para la gente que no sé, que empieza a escribir? Porque siempre empezamos por los relatos, ¿no? Por lo menos los que empezamos en esto nos da un poco menos de miedo a lo mejor enfrentarnos a un relato. ¿Qué consejo le daríais a la gente que está empezando? Yo creo que lo primero es haber leído mucho y seguir leyendo, porque es la manera de ver cómo otros lo hacen, ¿no? Y también es ponerte y no decir como muchas personas, cuando ya me jubile, cuando esto, cuando yo termine, cuando, es que ese cuando no des cuenta no te llega, jubiles ¿no? más tarde ya. Entonces es verdad que dice, bueno, pero tú te inspiras. No, yo me inspiro. Yo me inspiro, y que salgo corriendo a escribir, no. Debes tener una continuidad, ¿no? Y a medida que escribas más, lo ves, yo lo tengo clarísimo. Si te estás escribiendo una racha de manera continuada, fluye la escritura y todo funciona muchísimo mejor que cuando tienes muchísimos parones, ¿no? Entonces yo creo, secreto, yo creo que leer para tener muchos ejemplos, y después escribir y sentarte y pelearte con las páginas y escribir una historia y seguir escribiendo otra, y a los 5 años te darás cuenta de lo que escribiste la primera vez, eso no vale para nada, no te gusta, pero nada. Era lo mejor del mundo cuando lo escribiste, y ahí vas viendo tu propio progreso. Buen consejo. A escribir se aprende escribiendo, lo hemos dicho tú y yo muchas veces, ¿verdad? Claro. Yo sí tengo un truco que no sé si le servirá a la gente para algo, porque lo que ha dicho Juan es que es lo fundamental, ya no se puede añadir más, pero yo siempre llevo en el bolso un par de folios y un bolígrafo. Entonces, claro, en algunos momentos que tú estás haciendo cosas, se te ocurre algo o te ocurre algo a ti. Y como no lo apuntes, se te olvida, ¿eh? Eso es. Sí. O ya no es lo mismo. Claro, y ya después llega a tu casa, ¿cómo era? Y no te acuerdas. Y entonces yo siempre lo llevo en el bolso, por si en algún momento tengo que pararme un poquito, pues lo voy apuntando, y ya cuando me puedo sentar, pues veo todo lo que tengo apuntado en el folio, y de ahí pues puede ir saliendo un relato, claro, o medio, o el principio de algo. Lo que sea, ¿no? Esa libretita, bueno, ya se ha sustituido muchas veces por el móvil, lo que sea, pero algo tienes que llevar donde dejarlo. Porque muchas veces dices, sí, después lo apunto. Y cuando te das cuenta, dices, ¿cómo era esto? Que ya has perdido ese chispazo, es mejor irlo anotando. Incluso a mí me pasa sobre todo no antes de escribir, sino durante la escritura. Cuando estás escribiendo algo, sobre todo una novela, corta. Te vas a la cocina, te vas a algún sitio, sales, te estás porque duchando. Tú sigues pensando. Y es cuando, y es cuando de verdad parece que te claro. despega, y es cuando te viene la conexión, te viene la manera de solucionarlo, y tienes que ir corriendo por lo menos a tomar con un papelito alguna nota. Y muchas veces cuando estás escribiendo aunque no estés escribiendo. A mí me pasa hasta durmiendo. Sí. Me tenés que levantar para apuntar. Claro. Antes de que se te olvide, claro. Pero, y a mí me pasa sobre todo eso, es mientras estás en el proceso de escritura, es que te van saliendo cosas como burbujas de vez en cuando, cuando no estás escribiendo, ¿no? Qué peligrosa es la mente, cuando le damos largas, cuando abrimos la espita esa. Y te empiezan casi a hablar los personajes, y dices, tú me estaré yo volviendo ya pues además salen casi como las conversaciones, esto es lo que tenía que haberle dicho el otro y no lo he puesto bien. Y va y toma una nota para cuando puedas escribirlo después otra vez, ¿no? Y lo cambia. Yo alguna vez estoy en el Mercadona, estoy con la lista del Mercadona, con las otras y digo, el que me vea dirá, esta mujer que va a comprar aquí, llevo 4 folios aquí en el Mercadona. O sea, el Mercadona es un lugar de inspiración también, ¿no? Es que hay que buscar, ¿verdad? Yo algunas veces, claro, digo, me voy a cualquier mandado, pero estoy haciendo los mandados, pero es lo que tú dices, estoy dándole vuelta a cualquier cosa en la cabeza. Y yo le digo siempre, además, se pueden mosquear incluso que tienes alrededor, porque
parece que le estás prestando atención, pero a veces no estás prestando. Ojalá Y le tuyo. pide disculpas y de mi disculpa es que estoy en modo creativo. Y es que es verdad, cuando estás en modo creativo muchas veces se te va lo que tienes alrededor, porque lo que tienes en la cabeza en verdad está siempre con el canal, conectado al canal de lo que estás haciendo, ¿no? Te copio la frase, me la voy a poner en una camiseta. No, verdad, Disculpen que estoy en modo creativo. Perdón, discúlpame que estoy en modo... porque yo creo que la mejor manera de que te perdonen, ¿no? Estoy en modo creativo. Bendita locura la nuestra, señores. Yo me callo los comentarios. Bueno. Took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.